Antes de que los océanos cubrieran la tierra. Antes de que las montañas cambiaran de forma. Antes de que la humanidad fuera reducida a un recuerdo transmitido en mitos y tablillas rotas. Existió otro mundo. Un mundo que no solo aparece en la Biblia, sino también en textos sumerios, relatos acadios, leyendas mesoamericanas, tradiciones hindúes y memorias orales repartidas por todos los continentes. Civilizaciones separadas por miles de kilómetros, que jamás tuvieron contacto entre sí, pero que cuentan la misma historia. Un tiempo antiguo, una humanidad distinta, un gran castigo del cielo, y un diluvio que lo borró casi todo. Este no es un cuento inventado. Es una reconstrucción basada en registros antiguos, arqueología, estudios geológicos y textos milenarios que describen una era anterior a la nuestra. Una época en la que, según los relatos, los hombres vivían cientos de años. Las ciudades brillaban con un conocimiento perdido. Y los dioses caminaban entre los mortales. O al menos, así lo creían. Hoy vamos a viajar a ese mundo olvidado. Vamos a reconstruir cómo era la vida antes del diluvio. ¿Qué tipo de humanidad existía? ¿Por qué tantas culturas hablan del mismo desastre? ¿Y qué pudo haber ocurrido realmente para que la historia del planeta se reiniciara? Porque si todas estas civilizaciones recordaron el diluvio, la pregunta no es si ocurrió. La verdadera pregunta es: ¿cómo era el mundo que desapareció bajo las aguas? El mundo antiguo que ya no existe. El mundo antes del diluvio no se parecía al nuestro. No solo era diferente, era más grande, más fértil y más extremo. Los estudios geológicos modernos confirman que, en un pasado remoto, la Tierra tenía un clima mucho más estable. No existían aún los desiertos como los conocemos hoy. Grandes extensiones del planeta estaban cubiertas por selvas, llanuras verdes y ríos colosales que recorrían continentes enteros. La atmósfera era distinta, más densa, más rica en oxígeno, lo que, según muchos científicos, habría permitido una vida más longeva y robusta. Y aquí es donde los textos antiguos comienzan a coincidir. La Biblia, en el Génesis, describe a hombres que vivían más de 800 y hasta 900 años. Las tablillas sumerias, como la lista real sumeria, hablan de reyes que gobernaron durante miles de años antes del diluvio. Los textos hindúes hablan de yugas anteriores, edades doradas destruidas por grandes cataclismos. Los pueblos mesoamericanos narran soles anteriores que fueron borrados por agua. Demasiadas coincidencias para ser casualidad. Según estas fuentes, la humanidad antediluviana no era primitiva. Al contrario, construían ciudades organizadas, dominaban la agricultura avanzada, la astronomía, la metalurgia temprana y una arquitectura que hoy todavía nos desconcierta. Este era un mundo donde los ríos no solo daban vida, eran arterias de civilización. Donde las ciudades crecían alrededor del conocimiento y el poder. Donde el cielo era observado con una devoción casi religiosa, porque de allí, según creían, provenía la sabiduría. Pero no todo era armonía. Los mismos textos que hablan de grandeza, también hablan de corrupción. De una humanidad que comenzó a romper límites. De violencia, de orgullo desmedido y de una ruptura entre el orden natural y el comportamiento humano. El mundo prosperaba. Pero algo estaba profundamente mal. Y mientras las ciudades crecían, mientras los hombres creían haber conquistado la tierra, el equilibrio comenzó a romperse en silencio. Porque el diluvio no llegó de un día para otro. Primero, el mundo dio señales. Las señales del cielo y de la tierra. Antes de que el mundo fuera tragado por las aguas, la tierra habló. No lo hizo con palabras, sino con cambios sutiles. Tan lentos que solo quienes observaban con atención podían notarlos. Los registros antiguos describen fenómenos extraños en el cielo. Las estrellas ya no seguían exactamente los mismos ciclos. Algunas constelaciones parecían desplazarse.
Los sabios y astrónomos antediluvianos, figuras presentes en textos sumerios, egipcios y hebreos, comenzaron a registrar irregularidades que no podían explicar. En la tradición sumeria, se habla de presagios celestes. Cometas, luces inusuales, estrellas errantes, que cruzaban el firmamento. En otros textos, se menciona un cambio en los vientos, en las lluvias, en el comportamiento del sol. La tierra también empezó a responder. Ríos que durante generaciones habían fluido con calma comenzaron a desbordarse sin razón aparente. El suelo, antes fértil, se volvió inestable en ciertas regiones. Temblores leves, pero constantes, sacudían ciudades enteras. Nada era lo suficientemente fuerte como para provocar pánico. Pero todo era lo suficientemente extraño como para inquietar. Algunos ignoraron las señales. Los poderosos, los reyes y gobernantes, confiaban en su dominio sobre la naturaleza. Creían que el mundo era eterno, que su conocimiento los hacía invencibles. Otros, en cambio, comenzaron a preocuparse. En las tradiciones hebreas, aparece la figura de Noé, un hombre descrito como justo en una generación corrompida. En Mesopotamia, ese mismo personaje aparece con otro nombre, Utnapishtim, advertido por los dioses de una gran destrucción. En ambos relatos, el mensaje es el mismo. El mundo estaba llegando a un punto de no retorno. Pero aquí hay un detalle crucial que muchos pasan por alto. No fue una advertencia repentina. Fue un proceso largo. Una cuenta regresiva silenciosa. Durante años, quizás décadas, hubo quienes supieron que algo se acercaba. Y mientras algunos escuchaban, otros se burlaban. La humanidad siguió creciendo, celebrando, construyendo, conquistando. Las ciudades alcanzaron su máximo esplendor justo cuando el desastre ya estaba en camino. Porque el diluvio no comenzó con lluvia. Comenzó con una decisión. Los hijos de la tierra y del cielo. Las sociedades antediluvianas no se organizaban como las nuestras. Para ellos, el poder no venía solo de la fuerza, sino del conocimiento. Y del vínculo con lo que llamaban el cielo. Los textos antiguos describen una humanidad profundamente jerárquica. En la cúspide estaban los reyes sabios, figuras que no solo gobernaban ciudades, sino que actuaban como intermediarios entre los hombres y los dioses. La lista real sumeria menciona gobernantes que recibieron la realeza del cielo, una expresión que aparece una y otra vez en culturas separadas por océanos. Para estas civilizaciones, el origen del conocimiento no era humano. Las matemáticas, la astronomía, la agricultura avanzada, las leyes. Todo era considerado un regalo entregado en un tiempo remoto por seres superiores. Algunos los llamaban dioses. Otros, vigilantes. Otros, simplemente, los que descendieron. El Génesis habla de los hijos de Dios que se mezclaron con los hombres. Textos apócrifos como el libro de Enoc describen a seres que enseñaron artes prohibidas. Las leyendas mesopotámicas narran la llegada de los Anunnaki, entidades que gobernaron antes del diluvio. Independientemente del nombre, la idea es la misma. La humanidad antediluviana no se veía sola en el universo. Las ciudades eran centros de aprendizaje. Existían bibliotecas, observatorios, templos alineados con las estrellas. La arquitectura no se levantaba al azar, seguía patrones geométricos precisos, conectados con ciclos cósmicos. Pero ese conocimiento tenía un precio. Con el tiempo, los hombres dejaron de usarlo para mantener el equilibrio. Y comenzaron a usarlo para dominarse entre ellos. Los relatos coinciden en un punto oscuro. Violencia creciente, desigualdad extrema, rituales que cruzaban límites morales. La Biblia lo resume con una frase contundente. La maldad del hombre era mucha sobre la tierra. Las leyendas sumerias hablan de un ruido insoportable que la humanidad generó, perturbando a los dioses. Otras culturas describen un mundo que se volvió arrogante, olvidando su lugar en el orden natural. El conocimiento que había elevado a la humanidad se convirtió en la semilla de su caída. Y mientras los hombres se proclamaban dueños del mundo, el cielo, según los relatos, comenzó a retirarse. Los dioses guardaron silencio. Las advertencias cesaron. Y entonces, cuando ya era demasiado tarde, el agua comenzó a moverse. Cuando el mundo se quebró.
El diluvio no comenzó como lo imaginamos. No fue primero la lluvia. No fue primero la tormenta. Según los textos antiguos, el agua surgió desde abajo. El Génesis lo describe con una frase inquietante. Se rompieron todas las fuentes del gran abismo. Las tablillas mesopotámicas hablan de la tierra abriéndose, de aguas subterráneas liberadas con violencia. Y la geología moderna confirma que enormes reservas de agua existen bajo la corteza terrestre, capaces, en teoría, de alterar el planeta si fueran liberadas de forma masiva. Primero llegaron los temblores. Las ciudades antediluvianas, construidas cerca de ríos y llanuras fértiles, comenzaron a sentir como el suelo se volvía inestable. Muros que habían permanecido firmes durante siglos se agrietaron. Templos alineados con las estrellas perdieron su equilibrio. Luego, los ríos cambiaron. Corrientes que antes fluían en una sola dirección comenzaron a retroceder. El agua se volvió turbia, violenta, impredecible. En algunas regiones, el nivel subió en cuestión de días, en otras, el mar comenzó a avanzar tierra adentro. Los sabios comprendieron demasiado tarde lo que estaba ocurriendo. Esto no era una inundación común. Era un colapso planetario. Mientras tanto, aquellos que habían recibido la advertencia ya estaban preparados. Noé, según el relato bíblico, había construido el arca durante años bajo la burla de su gente. Utnapishtim, en la epopeya de Gilgamesh, fue instruido en secreto para preservar la vida. Ambos relatos coinciden en un punto crucial. No se intentó salvar a las ciudades. No se intentó salvar la civilización. Solo se intentó preservar la vida. Y entonces, el cielo respondió. Las nubes se cerraron como nunca antes. La lluvia cayó sin pausa. No por horas. No por días. Por semanas. La tierra ya estaba saturada. Los ríos desbordados se unieron al mar. Las montañas comenzaron a desaparecer bajo la niebla y el agua. Las grandes ciudades del mundo antiguo, aquellas de las que hoy no tenemos nombre, quedaron atrapadas. Los centros de conocimiento, los palacios, los templos. Todo comenzó a desaparecer bajo las aguas. Y mientras el mundo se ahogaba, una verdad quedó clara. La humanidad antediluviana no estaba preparada para perderlo todo. Porque cuando el agua siguió subiendo, ya no hubo refugio posible. El silencio tras el fin. El agua lo cubrió todo. Donde antes había ciudades, ahora solo existía un océano interminable. Donde hubo caminos, campos y templos, ahora no quedaba ni rastro. Las montañas más bajas desaparecieron. Los valles se transformaron en mares interiores. Los relatos antiguos coinciden en algo estremecedor. El mundo quedó en silencio. No había fuego por la noche. No había cantos. No había campanas ni rezos. Solo el sonido del agua golpeando lo que quedaba de la tierra. Las grandes civilizaciones antediluvianas dejaron de existir en cuestión de semanas. Todo su conocimiento, sus lenguas, sus nombres, se hundieron con ellas. En la epopeya de Gilgamesh, cuando el diluvio termina, Utnapishtim abre una ventana de su embarcación. Y lo único que ve es desolación. Cuerpos flotando. Restos de un mundo que jamás volvería. La Biblia describe lo mismo. Las aguas cubriendo incluso las montañas más altas. Nada vivo fuera del arca. Nada humano fuera del recuerdo. Y aquí ocurre algo profundamente inquietante. Cuando las aguas comenzaron a retirarse, no emergió el mundo antiguo. No regresaron las ciudades. No regresaron los reyes sabios. No regresó el conocimiento perdido. La tierra quedó reiniciada. Los sobrevivientes descendieron a un planeta cambiado. Nuevas costas, nuevos ríos, climas extremos, estaciones marcadas. La longevidad humana disminuyó drásticamente. El conocimiento se fragmentó en mitos. Los hijos y nietos de los sobrevivientes ya no recordaban cómo era el mundo antes. Solo conservaron historias, advertencias y el recuerdo de un castigo imposible de olvidar. Porque el diluvio no solo destruyó ciudades, borró una era completa de la historia humana. Y aún hoy, bajo los océanos, bajo capas de lodo y tiempo,
podrían descansar los restos de ese mundo perdido. Un mundo que, según todos los relatos, nunca debió ser olvidado. La memoria del agua. El diluvio terminó, pero su eco jamás desapareció. Todas las civilizaciones posteriores heredaron el mismo miedo. El miedo a que la Tierra vuelva a juzgar a la humanidad. Por eso los mitos sobrevivieron. Por eso la historia se repite en tablillas, pergaminos y leyendas. No como fantasía, sino como advertencia. El mundo antes del diluvio nos recuerda algo incómodo. Que el progreso sin equilibrio conduce a la caída. Que el conocimiento sin ética se vuelve peligroso. Y que ninguna civilización, por avanzada que sea, está por encima de la naturaleza. Quizás el diluvio no fue solo un castigo. Quizás fue un reinicio. Una oportunidad para empezar de nuevo. Hoy, miles de años después, volvemos a dominar la Tierra. Volvemos a alterar el clima. Volvemos a creer que el planeta nos pertenece. Y la pregunta que queda flotando, como las ruinas bajo el océano, es esta. ¿Aprendimos algo? ¿O estamos repitiendo la historia del mundo que se ahogó? Si el agua guarda memoria, si la Tierra recuerda, entonces el diluvio no es solo pasado. Es una advertencia escrita en piedra, en agua. Y en nosotros. Gracias por acompañarme en este viaje al mundo antes del diluvio. Si este vídeo te hizo pensar, cuestionar o mirar la historia con otros ojos, déjalo saber. Porque mientras recordemos lo que se perdió, tal vez podamos evitar que vuelva a suceder. Hasta el próximo viaje a los secretos olvidados de la humanidad.